Hoy te embarcarás en un viaje para conocer la historia completa de la Biblia. Nos sumergiremos en las profundidades del Antiguo y del Nuevo Testamento, desde los tiempos de Adán en el jardín del Edén hasta la vida y la muerte de los discípulos de Jesús. Este vídeo es una oportunidad para que transformes tu comprensión de las Escrituras y profundices en tu amor por la palabra de Dios. Si abres tu corazón al mensaje de Dios, tu experiencia será profundamente enriquecedora. Y si alguna vez te ha resultado difícil entender la Biblia, este vídeo será una valiosa herramienta para ayudarte. Estoy seguro de que al final de esta presentación, se sentirá edificado e iluminado por las Sagradas Escrituras. Todo comenzó en el principio. Antes de que nada existiera, solo existía Dios. Él siempre ha existido, desde la eternidad. No tuvo principio, porque es el origen de todo. Nada lo creó, Él es el creador de todas las cosas. Nunca comenzó a existir porque es el Padre de la eternidad, un atributo exclusivo suyo. Esta característica divina, la eternidad, nos recuerda que Dios está por encima del tiempo y del espacio, y que su existencia es infinita e incomprensible para la mente humana. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En 6 días modeló el universo con su poderosa palabra. En el 6º día, creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre formó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Vivían en completa armonía con Dios y entre ellos, disfrutando de una comunión íntima y directa con el Creador en el jardín del Edén, que era un paraíso de belleza y paz. Eran responsables de cuidar el jardín y todas las criaturas que vivían en él, actuando como administradores de la creación de Dios. Todo estaba en perfecto orden y equilibrio. Sin embargo, esta armonía se rompió cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios comiendo el fruto prohibido. Este acto de desobediencia se conoce como la caída. Con la caída, el pecado entró en el mundo y la naturaleza humana se corrompió. Toda la raza humana fue arrojada al abismo de la depravación total, pues todos estábamos representados en Adán. Adán y Eva, ahora conscientes de su desnudez y separados de Dios por la culpa, fueron expulsados del jardín del Edén, y la tierra comenzó a producir espinos y malezas, trayendo dificultades para la subsistencia del hombre. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas y Caín agricultor. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo el sacrificio de Abel fue aceptado porque se hizo con fe y sinceridad. Celoso y enfurecido, Caín mató a su hermano Abel, convirtiéndose en el primer asesino y fratricida de la historia. La maldad de Caín mostró cómo el pecado arraigó rápidamente en la humanidad. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. A través de Set, comenzó a surgir un linaje que buscaba a Dios y vivía de acuerdo con sus mandamientos. Este linaje incluía a hombres como Enós, que comenzó a invocar el nombre del Señor, demostrando una renovación de la fe y la devoción a Dios. Con el paso del tiempo, la humanidad se multiplicó, pero también aumentó en maldad y violencia. Los pensamientos del hombre eran continuamente malos, y la tierra estaba corrompida a los ojos de Dios. Viendo la gran maldad, Dios decidió eliminar de la faz de la tierra al hombre que había creado. Pero entre todos ellos, hubo un hombre justo y recto, Noé. No camino con Dios y hello gracia ante sus ojos. Dios ordenó a Noé que construyera un arca para salvarse él, su familia y una pareja de cada especie animal, porque enviaría un diluvio para destruir toda la vida sobre la tierra. No obedeció a Dios con la ayuda de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, construyó el arca siguiendo las instrucciones de Dios. Cuando llegó el diluvio, las aguas cubrieron toda la tierra y destruyeron a todos los seres vivos excepto a los que estaban en el arca. Noé, su mujer, sus hijos y las mujeres de estos se salvaron, junto con los animales. Tras el diluvio, las aguas retrocedieron y el arca se posó en el monte Ararat. Noé y su familia salieron del arca y ofrecieron sacrificios a Dios, que hizo un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio y colocando el arco iris como señal de esta promesa. Los hijos de Noé repoblaron la tierra. Sem se convirtió en el padre de las naciones semíticas, incluidos los hebreos, de los que procedía Abraham, el patriarca de la fe. Cam se convirtió en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet en el vástago de las naciones europeas. A través de estos linajes, la humanidad se extendió por la tierra, formando diversas culturas y civilizaciones. Esto es solo una introducción a la vasta y rica historia contenida en la Biblia. Cada capítulo y cada libro aportan profundas lecciones y revelaciones sobre la naturaleza de Dios, el propósito de la humanidad y el plan divino de redención a través de Jesucristo. A medida que continuemos explorando las Escrituras, seremos continuamente desafiados,
consolados e inspirados por la sabiduría y el amor de Dios. Prepárese para un viaje que le cambiará la vida a través de la palabra de Dios, que tiene el poder de cambiar vidas y traer luz en medio de la oscuridad. Más tarde, Dios eligió a una familia concreta para formar un pueblo que sirviera de instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llamó a Abram de Ur de los Caldeos, una ciudad próspera en aquella época. Abram, obedeciendo la llamada divina, dejó atrás su tierra natal y su familia, emprendiendo un viaje de fe. Donde quiera que iba, erigía altares a Dios, marcando su viaje de devoción y confianza en el Señor. Esta fe y determinación se reflejaron también en su sobrino Lot, que se convirtió en el padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abram salió de Harán, tenía ya 75 años, una edad en la que muchos habrían considerado establecerse definitivamente. Sin embargo, Dios le prometió que tendría un hijo de la promesa, y que sería el padre de una nación numerosa. Además, Dios declaró que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de su descendencia. Abram, ahora Abraham, esperó 11 años a que se cumpliera esta promesa. Sin embargo, su esposa Sarai, al darse cuenta de que el tiempo pasaba y aún no había hijos, empezó a dudar. En su ansiedad e incredulidad, entregó a su sierva Agar para que cohabitara con Abraham. De esta unión nació Ismael, que se convertiría en el padre de una gran nación, los árabes, un pueblo que históricamente ha tenido conflictos con los israelitas. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció de nuevo. Lo llevó fuera de su tienda y le pidió que contara las estrellas del cielo, un número incontable. Dios le dijo entonces que la descendencia de Abraham sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Al mismo tiempo, Dios reveló que estos descendientes se enfrentarían a un periodo de esclavitud de 430 años. En ese momento, Dios cambió el nombre de Abram, que significaba gran padre, por el de Abraham, que significa padre de una multitud. Abraham tenía 100 años y su esposa Sara 90, cuando por fin nació el hijo de la promesa, Isaac. Isaac creció y más tarde se casó con Rebeca, que también era estéril. Tras 20 años de matrimonio, Rebeca se curó y tuvo gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, mientras que Jacob, tras una intensa experiencia espiritual, recibió el nombre de Israel. Jacob tuvo 12 hijos y una hija, y estos 12 hijos formaron las 12 tribus de Israel. José, el penúltimo hijo, fue vendido como esclavo por sus hermanos y acabó en Egipto, donde se convirtió en una figura de gran influencia. Gracias a José, la familia de Jacob se trasladó a Egipto, empezando con 70 personas. Se establecieron en la fértil región de Gosén, y con el tiempo, se multiplicaron de forma extraordinaria. Tras 400 años en Egipto, los descendientes de Jacob, ahora un pueblo numeroso, salieron bajo el liderazgo de Moisés. Eran unos 600.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, en total unos 2 millones de personas. Este viaje por el desierto hacia la tierra prometida debía durar 3 meses, pero acabó durando 40 años debido a la incredulidad del pueblo y al informe pesimista de 10 de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida. Estos espías, al ver los gigantes de la tierra, se sintieron como langostas y desanimaron al pueblo, disminuyendo el poder de Dios a sus ojos. Como resultado, Dios condenó a toda la generación a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los 2 espías que confiaron en Dios, entraran en la tierra prometida. Durante esos 40 años de vagabundeo, el desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, donde pereció toda la generación que salió de Egipto. Solo Josué y Caleb sobrevivieron, gracias a su fe. Después del periodo de peregrinación, hubo 6 años de conquistas bajo el liderazgo de Josué. Sin embargo, incluso con estas victorias, todavía quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, guió al pueblo con una llamada divina y una formación extraordinaria, introduciéndolo finalmente en la tierra prometida, cumpliendo así las promesas de Dios a Abraham. Esta historia es un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios y de la importancia de la fe y la obediencia a su palabra. Cada acontecimiento, desde la llamada de Abraham hasta la entrada en la tierra prometida, revela el plan divino de Dios y la continua misericordia de Dios hacia su pueblo. Tras la muerte de Josué, el pueblo de Israel entró en una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, conocida como el período de los jueces. Fue una época marcada por una gran inestabilidad espiritual y constantes altibajos en la vida del pueblo. La dureza de corazón de los israelitas les llevó a hacer lo que querían, ignorando la voluntad de Dios. Como consecuencia, a menudo eran oprimidos por diversos enemigos. En este contexto caótico, Dios suscitó líderes de gran talla para guiar y salvar al pueblo, como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel.
Cada uno de estos jueces desempeñó un papel crucial en la historia de Israel. Gedeón, por ejemplo, dirigió una pequeña fuerza contra los madianitas y obtuvo una victoria milagrosa con solo 300 hombres. Jefté, a pesar de sus orígenes humildes y controvertidos, fue un poderoso guerrero que defendió a Israel contra los amonitas. Sansón, dotado de una fuerza sobrehumana, luchó contra los filisteos, aunque sus decisiones personales le pusieron a menudo en situaciones complicadas. Y Samuel, el último de los jueces, fue también un profeta que mantuvo comunicación directa con Dios, guiando al pueblo con sabiduría y discernimiento. Tras este largo periodo de los jueces, Israel entró en una nueva fase de su historia, la monarquía. Inspirados por las naciones vecinas, los israelitas pidieron un rey, expresando su deseo de ser gobernados por un monarca humano y no por Dios directamente. Samuel, aunque reacio, ungió a Saúl como primer rey de Israel. Saúl reinó durante 40 años, comenzando su reinado con humildad, pero sucumbiendo finalmente al orgullo, la crueldad y la rebelión. Se apartó de Dios y su reinado terminó en tragedia y apostasía. Después de Saúl, subió al trono David. También reinó durante 40 años y trasladó la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su reinado destacó por varias conquistas militares, la expansión territorial y la acumulación de riquezas. David era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, que caminaba estrechamente con el Señor. A pesar de cometer graves pecados, como el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, se arrepintió sinceramente y fue perdonado por Dios. De su linaje salió el Mesías, Jesucristo, cumpliendo las promesas de Dios. Tras la muerte de David, su hijo Salomón asumió el trono y también reinó durante 40 años. Salomón pidió sabiduría a Dios y recibió no solo sabiduría, sino también inmensas riquezas. Se hizo famoso por su sabiduría y sus grandiosas construcciones, entre ellas el Templo de Jerusalén, un hito de su época. Su reinado estuvo marcado por la paz y la prosperidad. Sin embargo, sus numerosas esposas extranjeras llevaron su corazón a la idolatría. Hasta su vejez, Salomón no se arrepintió de sus pecados y se volvió a Dios. Estos 3 reinados de Saúl, David y Salomón, sumaron un total de 120 años de Reino Unido. A pesar de las promesas iniciales, cada rey se enfrentó a sus propios retos y fracasos. Saúl cayó en la brujería, David en el adulterio y Salomón en la idolatría. Dios cumplió el deseo del pueblo de tener reyes, pero esta elección tuvo dolorosas consecuencias. La trayectoria de los reyes de Israel sirve como recordatorio de la importancia de la fidelidad a Dios y de las consecuencias de apartarse de sus caminos. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se enfrentó a una gran división debido a la terquedad de su hijo Roboam, que se negó a escuchar el clamor del pueblo para que se le aliviara de los pesados impuestos. Durante el reinado de Salomón, la pompa, el esplendor y el lujo del gobierno se sostenían con el trabajo de los obreros, que sufrían bajo la carga de impuestos exorbitantes. A la muerte de Salomón, el pueblo aprovechó la transición de poder para exigir cambios significativos. Esperaban que Roboam, el nuevo rey, aligerara la carga fiscal, pero se negó a cumplir sus peticiones, lo que provocó un gran descontento y una revuelta. Ante la negativa de Roboam, 10 de las 12 tribus de Israel se rebelaron y decidieron seguir a un nuevo líder, Jeroboam. Así, formaron el Reino del Norte, estableciendo su capital en Samaria. Este nuevo reino duró 209 años y estuvo marcado por una sucesión de 19 reyes de 8 dinastías diferentes. Por desgracia, ninguno de estos reyes era justo. Todos se apartaron de Dios, siguiendo los caminos originales de Jeroboam. Jeroboam, temiendo que sus súbditos volvieran a Jerusalén para adorar en el templo y se sintieran atraídos políticamente por los reyes de Judá, decidió utilizar la religión con fines políticos. Construyó templos en Betel, Gilgal y Berseba, donde colocó becerros de oro e indujo al pueblo a adorarlos como si fueran Dios mismo. Esta decisión alejó al pueblo de Dios, y los 19 reyes del Reino del Norte siguieron este camino de perversidad. Durante este periodo de apostasía, Dios no abandonó a su pueblo. Levantó profetas valientes para denunciar los pecados de los reyes y la corrupción de los sacerdotes. Amós, Oseas y Miqueas fueron algunos de estos profetas que se enfrentaron valientemente a la corrupción y la hipocresía religiosa, desde el palacio real hasta las calles comunes. Condenaron la injusticia social, la opresión económica y llamaron al pueblo al arrepentimiento, pero sus mensajes a menudo cayeron en saco roto. Uno de los momentos más críticos del Reino del Norte se produjo durante el reinado de Ahab. La influencia de su esposa Jezabel trajo la adoración de Baal, el dios cananeo de la prosperidad, extendiendo esta perniciosa creencia por todo Israel. Baal era una deidad que prometía prosperidad y abundancia,
pero la adoración de este ídolo llevó al pueblo a prácticas abominables y lo alejó aún más del Dios verdadero. En respuesta a esta creciente idolatría, Dios suscitó al profeta Elías para que se enfrentara a esta deidad pagana y la desenmascarara, socavando la credibilidad de este ídolo abominable. Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, donde Dios demostró su poder de forma incontestable, consumiendo el sacrificio de Elías con fuego del cielo, mientras que los de Baal fracasaron por completo. Incluso en este contexto de idolatría, Dios siguió actuando. Llamó a Eliseo para suceder a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso. Eliseo realizó muchos milagros y siguió luchando contra la idolatría y la injusticia en Israel. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de estos profetas, Israel persistió en su desobediencia a Dios. El Señor trajo entonces a Asiria contra la nación como medio de juicio. Asiria era un imperio expansionista y sanguinario, conocido por sus prácticas brutales. Eran temibles guerreros y a menudo cometían terribles atrocidades contra los pueblos que conquistaban. Dejaban cuerpos mutilados y cabezas apiladas a las puertas de las ciudades conquistadas, sometiendo a los vencidos a la más amarga humillación. En el año 722 a.C., Asiria conquistó el reino del norte y se llevó cautivo al pueblo. Después de esto, el rey asirio Salmanasar II envió una mezcla de otros pueblos a la tierra de Israel, creando una mezcla racial que debilitó la identidad del pueblo de Israel. Esta mezcla dio lugar a la formación de los samaritanos, que se convirtieron en feroces enemigos del pueblo de Judá. Mientras tanto, el reino del sur, formado por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, algunos de los cuales fueron piadosos y fieles a Dios. Reyes como Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Uzías, Joás y Josías destacaron por su devoción a Dios. Siempre que un rey piadoso ascendía al trono, la nación prosperaba y crecía en todos los aspectos: económico, moral, social y espiritual. Estos reyes promovieron reformas religiosas, destruyendo altares paganos y restaurando el culto al Dios verdadero. Bajo sus reinados, el pueblo vivió tiempos de renovación espiritual y bendición. El reino del sur, a diferencia del reino del norte, tenía una sola dinastía gobernante, cumpliendo así la profecía de que el Mesías provendría de la casa de David. Esta fidelidad dinástica era crucial para el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Sin embargo, incluso en el reino del sur hubo periodos de apostasía y alejamiento de Dios. Cuando gobernaban reyes malvados, la nación sufría y se apartaba de los caminos de Dios. En resumen, la historia de los reinos de Israel y Judá es una compleja narración de fidelidad y rebelión, de bendiciones y juicios. Es un poderoso recordatorio de la importancia de la obediencia a Dios y de las consecuencias de la desobediencia. A través de los altibajos, Dios permaneció fiel, siempre suscitando profetas que llamaran a su pueblo de vuelta a Él, demostrando su amor inquebrantable y su justicia. Para hablar al pueblo de Judá, Dios suscitó a varios profetas, como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. Sin embargo, la nación se corrompió profundamente, ignorando la voz de Dios y de sus profetas. En respuesta, Dios los disciplinó, enviando al ejército babilónico a invadir Judá y entregar a su pueblo en manos de sus enemigos. El reino de Judá duró 345 años antes de sucumbir a 2 incursiones babilónicas. Durante la primera incursión, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó el glorioso templo y se llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad sumida en una tremenda desgracia. El pueblo de Judá permaneció cautivo en Babilonia durante 70 años, como profetizó Jeremías. Durante este periodo, Dios suscitó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel para guiar y consolar a su pueblo. En el cautiverio, el pueblo fue limpiado de la idolatría, un pecado que lo había alejado de Dios. En este periodo también surgieron las sinagogas, que se convirtieron en centros de estudio y culto. Al cabo de 70 años, según el tiempo fijado por Dios, el pueblo de Judá regresó a su tierra. Mientras tanto, Babilonia había caído en manos del imperio medo-persa. Ciro, rey de Persia, fue predicho por Dios 200 años antes de su nacimiento como el libertador del pueblo judío. Emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a la tierra de Canaán, abriendo la puerta a la reconstrucción de su nación. El retorno del pueblo de Judá se produjo en 3 grupos distintos. El primer grupo fue dirigido por Zorobabel, con el objetivo de reconstruir el templo. El segundo grupo, dirigido por Esdras, regresó para restaurar la enseñanza de la ley de Dios. El tercer grupo estaba dirigido por Nehemías, cuya misión era reconstruir las murallas de Jerusalén y reestructurar política y espiritualmente al pueblo. Cuando regresaron del cautiverio y comenzaron a reconstruir el templo, el pueblo judío se enfrentó a varios problemas. En primer lugar, los samaritanos,
astutos e históricos adversarios, intentaron unirse al proyecto de reconstrucción para desestabilizarlo internamente. Al rechazar la oferta, los samaritanos comenzaron a amenazar a los judíos, y en una segunda etapa, escribieron al rey Jerjes acusando a los judíos de conspirar contra el reino medo-persa. Esta nefasta persecución provocó la interrupción de las obras del templo durante unos 20 años. Durante este periodo de parálisis, el celo del pueblo por la casa de Dios decayó, y empezaron a centrarse en sus propios intereses, construyendo y embelleciendo sus propias casas mientras el templo de Dios permanecía en ruinas. Para corregir esta desviación, Dios suscitó a los profetas Ageo y Zacarías para que llamaran al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo, llevando al pueblo a arrepentirse y a retomar la obra del templo con renovado entusiasmo. Esta reanudación de las obras del templo dio lugar a un gran despertar espiritual. Hubo una reorganización de las familias y del sacerdocio, y un sincero retorno a Dios. La finalización del templo marcó un periodo de renovación espiritual y compromiso con los mandamientos de Dios. Sin embargo, la historia de Israel continuó con desafíos y obstáculos. Unos 100 años después del regreso del exilio babilónico, surgió una nueva generación. Esta nueva generación se enfrentó a la tarea de mantener vivos la fe y los principios heredados de sus predecesores. La historia del pueblo de Dios es un testimonio continuo de su fidelidad y de la llamada constante de Dios al arrepentimiento y la restauración. La narración bíblica, desde la creación hasta los tiempos posteriores al exilio, es una historia rica en altibajos, fidelidad y rebelión, juicio y misericordia. A través de profetas, reyes y líderes, Dios siempre trató de restaurar a su pueblo, ofreciéndole una nueva oportunidad de volver a él y seguir sus caminos. La mayor lección de esta historia es la inquebrantable fidelidad de Dios y su deseo de mantener una relación íntima y redentora con la humanidad. El pueblo de Judá seguía yendo al templo y ofreciendo sacrificios, pero lo hacían sin verdadera reverencia a Dios. Llevaban al altar animales ciegos, enfermos y cojos, faltando al respeto a la mesa del Señor y tratándola como algo sin valor. Los sacerdotes, a su vez, se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios. La familia también sufría, y los matrimonios se deshacían y acababan en divorcio. La gente ya no creía que Dios los juzgaría, por lo que dejaron de devolver los diezmos. Aunque seguían yendo al templo, sus corazones estaban lejos de Dios. En este contexto, Dios suscitó a Malaquías para que llamara al pueblo al arrepentimiento, cerrando así el Antiguo Testamento, unos 400 años antes de Cristo. Después de Malaquías, siguió un periodo de 400 años conocido como periodo interbíblico o periodo de silencio profético. Durante este tiempo, se escribieron libros religiosos históricos no canónicos, conocidos como los apócrifos. El Antiguo Testamento se tradujo del hebreo al griego, dando lugar a la famosa Septuaginta. Políticamente, el panorama en torno a Israel también cambió. El imperio medo-persa fue sustituido por el imperio griego. Alejandro Magno, tras expandir notablemente su imperio y difundir la cultura helenística y la lengua griega, murió prematuramente a los 33 años, lamentando no tener más tierras que conquistar. Su imperio se repartió entonces entre sus 4 generales, entre los que destacaron los Ptolomeos egipcios y los Seleucidas sirios, a menudo enfrentados. Israel, situado entre estas dos potencias, alternó el dominio de una y otra. Durante el dominio seleucida, Antíoco Epífanes indignó a los judíos sacrificando un cerdo en el altar del templo de Jerusalén. Este acto desencadenó la guerra macabea, dirigida por Judas Macabeo, quien, tras muchos combates, consiguió liberar Jerusalén y purificar el templo. Este periodo estuvo marcado por intensas luchas por la libertad y la preservación de la identidad religiosa judía. En el año 63 a.C., Pompeyo, un general romano, conquistó Jerusalén, poniendo a Israel bajo dominio romano. Este nuevo control trajo consigo importantes cambios en el panorama político y religioso. Herodes el Grande fue nombrado rey por los romanos y gobernó con firmeza, realizando grandes obras como la ampliación del Templo de Jerusalén, pero también imponiendo la tiranía y creando numerosas intrigas políticas. Durante el reinado de Herodes, el pueblo judío vivía oprimido, esperando ansiosamente la llegada del Mesías prometido. Las tensiones sociales, políticas y religiosas aumentaron, preparando el escenario para los acontecimientos del Nuevo Testamento. Este periodo de 400 años de silencio profético terminó con la llegada de Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo, que vino a anunciar la llegada del reino de Dios y a preparar el camino para el Mesías. Por tanto, el periodo interbíblico fue una época de transición y preparación tanto para Israel como para el mundo, que allanó el camino para la venida de Cristo y la nueva alianza que establecería. La historia de Israel, desde su formación hasta la llegada del Mesías,
Es una narración de perseverancia, fe y búsqueda constante de Dios de una relación redentora con la humanidad. Herodes el Grande fue un notable administrador que llevó a cabo una serie de grandes obras durante su reinado, dejando un impresionante legado arquitectónico. Amplió y embelleció el Templo de Jerusalén, transformándolo en uno de los edificios más magníficos de su época. También construyó el puerto de Cesarea, una ingeniosa hazaña que impulsó el comercio internacional y facilitó la expansión del cristianismo, permitiendo a los misioneros viajar más fácilmente por todo el mundo. Herodes también construyó la fortaleza de Masada, que se convirtió en un símbolo de resistencia, y varios palacios y fortalezas que demostraban su poder y riqueza. A pesar de sus logros, Herodes estaba plagado de profundas inseguridades y mostraba una crueldad extrema. Su miedo constante a perder el trono le llevó a cometer actos terribles. Se casó 10 veces y tuvo muchos hijos, pero sus relaciones estuvieron marcadas por la desconfianza y la violencia. Cuando se casó con Mariamne, una mujer de noble linaje asmoneo, mandó ejecutar a todos los nobles de su familia, temiendo una conspiración que pudiera amenazar su reinado. A petición de su suegra, Herodes nombró sumo sacerdote de Jerusalén a su joven sobrino Arquelao, de solo 17 años. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que Arquelao se estaba ganando la simpatía del pueblo, Herodes ordenó su ejecución. Su suegra, temiendo por su vida, huyó a Egipto, pero Herodes envió asesinos tras ella para asegurarse de que no escapaba. Estos crueles actos llegaron a oídos de César Augusto, que citó a Herodes en Roma para que rindiera cuentas de sus atrocidades. Sin embargo, antes de partir, temiendo que su esposa Mariamne conspirara contra él en su ausencia, la mandó matar también. Más tarde, Herodes envió a 2 de sus hijos a estudiar a Roma, con la esperanza de que regresaran preparados para hacerse con el trono. Sin embargo, su paranoia volvió a apoderarse de él y sospechó que sus hijos conspiraban contra él. Sin dudarlo, ordenó que ambos fueran estrangulados. Cerca de su muerte, Herodes, temiendo que su fallecimiento no fuera debidamente llorado, hizo prometer a su hermana Salomé que ejecutaría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, para asegurarse de que hubiera luto y tristeza generalizados durante su funeral. Era el mismo Herodes que se sintió profundamente perturbado al enterarse por los magos de Oriente de que había nacido un nuevo rey en Judea. Este bebé, Jesús, era considerado una amenaza para su trono, lo que llevó a Herodes a ordenar la infame matanza de los inocentes en un intento de eliminar a su posible rival. Cuando Herodes murió hacia el año 4 a.C., su vasto reino se dividió entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, asumió el gobierno de Judea, Samaria y Edom. Sin embargo, resultó ser un gobernante tan terrible e impopular que los judíos acabaron pidiendo a los romanos que lo destituyeran. Preocupados por la inestabilidad de la región, los romanos sustituyeron a Arquelao por un procurador romano, inaugurando un periodo de administración directa que culminó con el gobierno de Poncio Pilato. Este estado de agitación política y opresión bajo los romanos y la dinastía herodiana generó un fuerte anhelo entre el pueblo de Israel por la llegada del Mesías. Había un clamor creciente de liberación y redención, una ferviente esperanza de que Dios interviniera para restaurar la nación. En este contexto de expectación y deseo de salvación nació Jesús en Belén de Judea, cumpliendo las antiguas profecías y trayendo una nueva esperanza al pueblo de Dios. Tras la muerte de Herodes, el gobierno de sus hijos trajo más desafíos y cambios significativos. Arquelao, que gobernaba Judea, Samaria y Edom, fue derrocado rápidamente debido a su tiranía. Los romanos, preocupados por los constantes disturbios en la región, decidieron imponer un control más directo nombrando procuradores romanos para gobernar Judea. Poncio Pilato, uno de estos procuradores, desempeñó un papel crucial durante el juicio y la crucifixión de Jesús. Esta transición al dominio romano directo aumentó la frustración y el resentimiento entre los judíos, que anhelaban un libertador que los liberara de la opresión extranjera. Crecieron las expectativas mesiánicas, y muchos recurrieron a las antiguas profecías que prometían la llegada de un Salvador. En este ambiente de fervor religioso y político comenzó Jesús su ministerio, predicando un mensaje de amor, arrepentimiento y esperanza. Los tiempos turbulentos y la búsqueda de la redención marcaron profundamente la historia del pueblo de Israel. La opresión romana y las injusticias de los gobernantes herodianos reforzaron el deseo de un nuevo comienzo, un reino donde reinaran la justicia y la paz. La vida y las enseñanzas de Jesús aportaron una nueva perspectiva, desafiando las expectativas políticas y espirituales de la época e inaugurando una nueva era en la historia de la humanidad. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre los hombres. Vivió entre nosotros, lleno de gracia y verdad, tomando forma humana y humildad, caminando por la tierra, comiendo nuestro pan, bebiendo nuestra agua, sintiendo nuestro dolor, llorando nuestras lágrimas,
llevando nuestros pecados en su cuerpo en la cruz y resucitando en gloria para nuestra justificación. La cultura helenística y romana, junto con la aportación judía, prepararon el escenario para la venida del Mesías al mundo. Cuando nació Jesús, Palestina estaba bajo dominio romano y Herodes el Grande perseguía sin piedad cualquier amenaza a su trono. Para proteger al recién nacido, José y María huyeron con Jesús a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte del tiránico rey. Luego regresaron a Nazaret, donde Jesús creció, viviendo como hijo de un carpintero. A los 30 años comenzó su ministerio público. Fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, identificándose con los pecadores a los que había venido a salvar. Mientras oraba, los cielos se abrieron y una voz divina proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, dotándole de poder para la misión que había de cumplir. Guiado por el Espíritu Santo, Jesús se fue al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches y se enfrentó a 3 tentaciones del diablo. Con firmeza y valiéndose de la palabra de Dios, Jesús resistió cada tentación, demostrando su autoridad y fortaleza espiritual. Donde el primer Adán cayó en el paraíso, el segundo Adán triunfó en el desierto. Tras superar estas pruebas, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó a Galilea y llegó a Nazaret, donde vivió la mayor parte de su vida terrenal. En la sinagoga, leyó el libro de Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar, sanar y liberar». Jesús eligió a 12 hombres, a los que llamó apóstoles, invirtiendo tiempo y dedicación en formarlos y discipularlos. Viajó por Galilea, Perea, Samaria y Judea, predicando en ciudades, aldeas y el campo, en sinagogas, en el templo, al aire libre, en playas y en hogares. Hablaba tanto a multitudes como a pequeños grupos, llevando siempre un mensaje de esperanza y salvación. Jesús curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio la vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, devolvió el oído a los sordos, limpió a los leprosos, liberó a los poseídos e incluso resucitó a los muertos. Fue la revelación suprema de Dios a la humanidad, conocido como Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús vino con una misión clara: salvar a los que el Padre le había dado. Nació para morir y murió para que nosotros pudiéramos vivir. El apóstol Pablo subrayó que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Su muerte no fue un accidente, y su resurrección no fue una sorpresa. A pesar de los intentos del diablo por apartarle de la cruz, Jesús se mantuvo firme, como un rey que se dirige a su corona. En la cruz, aplastó la cabeza de la serpiente, triunfando sobre principados y potestades, exponiéndolos al desprecio y completando la obra de la redención. La muerte no pudo detenerle. Al tercer día, Jesús resucitó, garantizando nuestra justificación. Antes de ascender al cielo, Jesús ordenó a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran revestidos del poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, habló del poder del Espíritu Santo y dio la estrategia para la acción: ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de Pentecostés, la Iglesia creció explosivamente en Jerusalén, con multitudes que se añadían continuamente. Lucas recoge este crecimiento y expansión en los 7 primeros capítulos del libro de los Hechos, mostrando cómo el mensaje de Jesús transformó vidas y se extendió rápidamente, marcando el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad. La Iglesia, todavía concentrada en Judea, se enfrentó a un periodo de gran persecución que provocó la dispersión de los creyentes. Esta dispersión no fue un obstáculo, sino una oportunidad para la difusión del Evangelio, que se extendió allá donde iban los cristianos. Felipe, un diácono, llegó a Samaria, rompiendo los prejuicios y barreras existentes, y comenzó a predicar con gran poder. Su ministerio en Samaria fue notable, y la gente se regocijaba por las señales y prodigios que se realizaban por su medio. Felipe hablaba y predicaba con eficacia, tocando oídos y corazones. Los apóstoles Pedro y Juan fueron enviados a Samaria y, mediante la imposición de manos, transmitieron el Espíritu Santo a los nuevos creyentes, consolidando la difusión del Evangelio más allá de las fronteras de Israel. La conversión de Saulo de Tarso en el camino de Damasco marcó un importante punto de inflexión, ya que Saulo, hasta entonces un feroz perseguidor de la Iglesia, se convirtió en el apóstol Pablo. La ciudad de Antioquía de Siria surgió como un centro vibrante y crucial para la misión cristiana. Con el apoyo de Bernabé y Pablo, comenzó el primer viaje misionero, que abarcó regiones de Galacia como Purga, Derbe, Iconio y Listra. Durante este viaje, establecieron nuevas iglesias y nombraron ancianos para cuidar de las comunidades. En su segundo viaje misionero,
Pablo y Silas exploraron las provincias de Macedonia y Acaya. En Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto fundaron iglesias y reforzaron los cimientos del cristianismo en la región. Desde Antioquía, Pablo escribió cartas a las iglesias de Galacia, Corinto y Tesalónica, guiando y animando a los nuevos creyentes. Durante su tercer viaje misionero, Pablo se concentró en Asia Menor y pasó 3 años en Efeso, la principal ciudad de la provincia. Desde allí envió cartas a la iglesia de Corinto. Efeso era una ciudad cosmopolita con más de 300.000 habitantes y albergaba el grandioso templo de Diana, un inmenso palacio de mármol, considerado una de las maravillas del mundo antiguo, 4 veces mayor que el Panteón de Atenas. Durante su estancia en Asia Menor, Pablo contribuyó a la fundación de varias iglesias en la región, como las de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Este período también estuvo marcado por un acontecimiento importante, una gran hambruna que afectó al Imperio Romano durante el reinado del emperador Claudio. Este desastre provocó la expulsión de los judíos de Roma, como se recoge en Hechos 18:2. En respuesta a la crisis, Pablo organizó una colecta entre las comunidades gentiles para ayudar a los pobres de Judea. Mientras preparaba su viaje a Jerusalén, Pablo advirtió a los ancianos de Efeso de las dificultades que tendría que afrontar en cada ciudad, como el encarcelamiento y la persecución. A pesar de los desafíos y del peligro inminente, no consideró que su vida fuera un obstáculo para el cumplimiento de su misión de difundir el Evangelio de la gracia divina. Antes de partir para Jerusalén, escribió la carta a los romanos, su epístola más extensa y teológica, expresando su deseo de visitar la ciudad y compartir el mensaje cristiano con la comunidad de allí. A pesar de su importante ayuda a los necesitados en Jerusalén, Pablo fue detenido y trasladado a Cesarea, donde tuvo que hacer frente a las acusaciones de los judíos durante 2 años bajo los gobernadores Félix y Festo. Cuando Festo mostró su intención de entregar a Pablo al Sanedrín, que planeaba su ejecución, Pablo hizo uso de su derecho a la ciudadanía romana para exigir ser juzgado en Roma. Durante su viaje a Roma, Pablo naufragó. El barco en el que viajaba fue destruido, pero todos los que iban a bordo se salvaron milagrosamente, según la promesa de Dios. Al llegar a la isla de Malta, Pablo fue mordido por una víbora, pero Dios neutralizó el veneno y curó a los habitantes de la isla de sus enfermedades. Los malteses, agradecidos, le proporcionaron todas las provisiones necesarias para su viaje a Roma. En Roma, Pablo permaneció bajo arresto domiciliario en una casa alquilada durante 2 años. Durante este tiempo, continuó su labor de evangelización, compartiendo el mensaje con la guardia pretoriana y animando a los cristianos a continuar su misión. También escribió varias epístolas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a Filemón. Tras su estancia en prisión, Pablo fue liberado y escribió la primera carta a Timoteo y Tito. Sin embargo, a partir del año 64, la persecución del cristianismo se hizo más severa y por motivos políticos. Pablo fue encarcelado de nuevo, esta vez en una oscura e insalubre mazmorra subterránea. El 17 de julio de 1964, Roma, metrópoli de más de 1 millón de habitantes, sufrió un incendio devastador. El emperador Nerón, que se disfrazó de actor, contempló el caos de las llamas desde la Torre de Ma. El fuego arrasó durante 7 noches y 6 días, consumiendo alrededor del 70% de la ciudad. 10 barrios de Roma fueron destruidos por las llamas, y 4 de ellos, densamente habitados por judíos y cristianos, resultaron especialmente afectados. Este escenario ofreció a Nerón la oportunidad de culpar del incendio a los cristianos. A partir de ese momento, comenzó una ola de brutal persecución contra los seguidores de Cristo. La demanda de cruces era tan alta debido al número de cristianos crucificados, que escaseaba la madera para construirlas. Muchos cristianos fueron atados a postes, cubiertos de alquitrán y quemados vivos, sirviendo de luz nocturna para Roma. La violencia era extrema e indiscriminada. Durante este oscuro periodo, Pablo, en su segundo encarcelamiento, escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo. En esta carta, aborda la inminencia de su martirio y expresa la gloriosa esperanza de recibir la corona de la justicia. Hacia el año 67, el apóstol Pablo fue ejecutado por decapitación. A pesar de su muerte, su legado perduró a través del Nuevo Testamento, un conjunto de escritos que se desarrolló a lo largo de 50 años. El Nuevo Testamento incluye 4 evangelios, 3 de los cuales son sinópticos, es decir, ofrecen una visión similar de los acontecimientos: Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Mateo se centra en presentar a Jesús como el Rey de los judíos y es el más dirigido a un público judío, con un elevado número de citas del Antiguo Testamento.
Marcos, en cambio, se centra en mostrar a Jesús como siervo y se dirige a los romanos, haciendo hincapié en las acciones de Jesús más que en sus enseñanzas. El Evangelio de Lucas, escrito por un médico e historiador gentil, presenta a Jesús como Hijo del Hombre, haciendo hincapié en la vida de oración de Jesús y en su ministerio llevado a cabo con el poder del Espíritu Santo. Cada uno de estos evangelios ofrece una perspectiva única de la vida y misión de Jesús, contribuyendo a una comprensión global de su ministerio y legado. El Evangelio de Juan, escrito a finales del siglo I, adopta un enfoque diferente del gnosticismo, una herejía que impugnaba la divinidad de Jesucristo. Juan pretende demostrar la verdadera naturaleza de Jesús como Dios y como hombre. Para ello, selecciona 7 milagros realizados por Jesús y 7 declaraciones del tipo «Yo soy», que establecen inequívocamente la divinidad de Cristo. Además del Evangelio de Juan, tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que documenta el desarrollo de la Iglesia primitiva, desde sus inicios hasta su expansión a Roma. Este crecimiento fue impulsado por 3 iglesias principales: Jerusalén, Antioquía y Efeso. El avance alcanzó 4 provincias del Imperio Romano: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de los Hechos no termina con una conclusión definitiva, lo que sugiere que la historia de la Iglesia sigue desarrollándose. Así que nosotros, como herederos de la Iglesia que surgió en Pentecostés, formamos parte de ese viaje. Además de estos textos, el Nuevo Testamento contiene las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus epístolas personales a Timoteo, Tito y Filemón. También incluye una carta a los hebreos, escrita por un autor desconocido, dirigida a los judíos presionados por la persecución para que abandonaran la fe cristiana. Otras cartas generales fueron escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas, en las que se tratan diversos temas de la vida cristiana. Por último, el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan hacia el año 96 en la isla de Patmos, ofrece una visión profética del triunfo final de Cristo y su Iglesia. Espero que esta visión general le haya resultado esclarecedora. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, siempre hay una oportunidad. El arrepentimiento y la fe pueden transformar tu vida, eliminando la tristeza y la soledad. Encuentra un momento para conectar con Dios en oración. Él está listo para escucharte y bendecirte. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal. Que Dios bendiga tu vida.